Vamos a hablar de una historia que cruza todo el universo. Proyecto Hail Mary y el éxito de la película protagonizada por Ryan Gosling. Si te pierdes entre libros, este es tu podcast. Hello, fairy darling. Esto es Libretes y Gatetes, yo soy Kisu y hoy vamos a hablar de un libro muy especial, o debo decir espacial, Nefer. Te voy a quitar puntos por ese chiste tan malo, ¿eh? Pero sí, hoy venimos a hablar de Proyecto Hail Mary, que ha dado que hablar en todas partes, en redes sociales, en la televisión. Ha habido un momento que yo hasta me he visto un poco saturada, en plan, por favor, paren ya con Proyecto Hail Mary. No, que no pare nunca. Yo estoy encantada porque creo que además lo mencioné en algún episodio anterior, que el libro de momento es mi favorito del 2026, de los que he leído este año, y la película ha sido para mí una de las mejores adaptaciones de un libro. Sí, yo tengo opiniones, pero me gustaría escuchar la tuya primero. Bueno, antes de entrar en detalles de opiniones y tal, primero, como siempre solemos hacer, vamos a hablar un poco por encima de Project Hail Mary o Proyecto Salvación, como han llamado la peli en España. El libro no se le tradujo el nombre, se quedó como Hail Mary. Para quienes no hayan leído el libro ni hayan visto la peli. Un poco de qué va la movida, Nefer. Así, sin mucho spoiler, porque creo que aquí es importante ir un poco a ciegas. Sí, es que es complicado porque de cara a la película, en el tráiler, te spoilean mucho y la gracia del libro es, esto no es spoiler creo yo porque es en la primera página, que el protagonista empieza con una especie de amnesia y no sabe realmente dónde está. Entonces también es un camino de descubrir junto a él, pues, qué está ocurriendo, por qué está ahí, cómo ha llegado hasta ahí. Entonces, el mínimo dato que se podría dar es ninguno realmente para el libro, es que es muy complicado. Pero bueno, siendo de Andy Weir, pues os podéis imaginar que al final es algo espacial y bastante técnico. Sí, a ver, si habéis leído o habéis visto otra película que es El Marciano, de Martian, ya sabéis que Señores en el Espacio es algo que le gusta bastante a este autor. Entonces, Señor en el Espacio, es todo lo que os podemos decir porque yo por lo menos pienso que es mejor ni ver el tráiler de la peli ni enterarse de absolutamente nada del libro. Empezad a leerlo porque yo llegué sin saber nada, sabiendo que era ciencia ficción, espacio, no lo tenía muy claro, y yo empecé a leer el primer capítulo del libro y yo me quedé bastante sorprendida porque no esperaba un inicio así. Creo que el inicio ya te atrapa completamente. Sí, yo empecé con el libro. Lo que me pasó a mí es que no llegué a la mitad y ya vi el tráiler, entonces pues me comí como chiquito spoiler. Y en mi caso, creo que agradezco el haber empezado el libro, ver luego la película y luego leer el libro para rellenar los huecos. O sea, creo que este camino a mí ha sido el que más me ha llenado. Pero supongo que el más normal es primero el libro y luego la película. Salvo que no te guste tanto el estilo de este autor. O sea, porque como comenta al final es muy técnico, es por lo que se especializa. Entonces, si empiezas por el libro, tienes esta sensación de sorpresa y de descubrimiento, pero te vas a comer bastante jerga tecnológica. Si te gusta más la acción y quieres algo, pues, al final más divertido y tal, vete a la película y luego sí que el libro te va a rellenar muchos huequitos. La verdad es que no tenía ni idea de que había película cuando puse este libro en mi lista. Sí que es verdad que cuando ya empecé a leerlo me dijeron, que va a haber una película. Y yo, que va a haber una película. Y una parte de mí, una parte perezosa, digamos, una parte que teme la ciencia ficción, dijo, buah, me salto el libro, voy directa a la peli y ya está. Pero no, debo decir que
me encantó a pesar de todas esas partes de señor explicándome cosas que me dan igual. Porque yo no soy una persona, o sea, me gustan mucho las curiosidades científicas, ¿no? Pero no soy una persona de ciencias, no quiero que me suelten un pifostio que me va a dar completamente igual, y menos en una novela. Pero, a pesar de eso, creo que es un libro muy disfrutable. Así que no huyáis del libro porque os dé miedo que un señor os explique cosas. O sea, yo de hecho tenía miedo porque viendo The Martian me quedé dormida. Entonces era como, uff. Sí que es cierto que la película, o sea, está el protagonista es Ryan Gosling y también es el productor. Entonces yo ya sabía que esta película no iba a ser así, o sea, iba a ser mucho más de acción. Y de hecho, según estás leyendo el libro, ya vas viendo un poco de qué pie va a cojear la película. Pero creo que a lo mejor aquí es interesante comentar que Andy Weir era, bueno, era informático. Y él, por ejemplo, cuando empezó a escribir The Martian, publicaba los capítulos gratis para que científicos le corrigiesen los detalles técnicos. O sea, este tío es un friki. Es verdad que hasta el padre creo que también era científico. Es un hombre que ha mamado ciencia, ¿ves? No como yo. Entonces, es verdad que te va a explicar cosas y te las va a explicar bien. Y de hecho, tanto el libro como la peli se han llevado la enhorabuena de muchos detalles que son muy realistas, que al final es lo que diferencia la ciencia ficción de la fantasía espacial, que la ciencia ficción es real, puede llegar a ser real. Mm, yo ahí no estoy tan de acuerdo. Pero sí que es verdad que la space opera al final se centra en lo épico, en contarte la historia. La ciencia ficción siempre busca ese poquito de justificarte un poco lo que está ocurriendo. Pero en el caso de este autor es que va un poco al extremo. O sea, yo creo que realmente le gusta buscar estos huequitos y no sé si incluso se pone el sombrerito de hater de Reddit, en plan, vale, tengo este capítulo. ¿Cómo me pueden tirar mi teoría y cómo puedo arreglarla antes de que eso ocurra? O sea, a mí me da la sensación de, bueno, realmente es lo que hizo con The Martian, ¿no? Al final publico esto, criticádmelo a tope y lo corrijo porque quiero que sea accurate. Entonces, o sea, yo no busco, creo que no es tan común, en plan, como esta ciencia tan fuerte y tan hasta el final, ¿no? Yo es que no he leído tanta ciencia ficción. Entonces, tampoco te puedo dar como ejemplos de sí, porque mira, este autor también hace no sé qué, porque me da igual. O sea, si este señor me quiere explicar, que me explique, no pasa. Pero ¿qué nos explica? Pues aquí es ya cuando le decimos adiós a estas personitas que no han leído el libro ni han visto la película. Yo recomiendo el orden libro-película. Nefer, creo que tú también. Sí, al menos los primeros capítulos, como la primera parte, yo creo que merece la pena leerse el libro y luego ya saltar a la película. Y dicho esto, apuntaos el minuto en el que os quedáis en este podcast, nos decimos un hasta luego y nos quedamos con la gente que sí ha leído el libro y sí ha visto la película, o una de las dos por lo menos. Si habéis disfrutado las dos cosas, mejor. Que no, os tiramos un poquito de la oreja y continuamos este podcast. ¿Por dónde quieres empezar, Nefer? Yo sí, quiero retomar el por qué tú piensas que ha sido una buena adaptación. A ver, cuando yo empecé a leer el libro y me entero de que hay una película, yo me puse a pensar un poco todos estos pifostios que me cuenta este señor, ¿cómo me lo vas a adaptar? Y pensé en El Marciano y cómo esta película adapta todo ese diálogo interno que tiene el personaje en el libro, ¿no? Claro, aquí tenemos varios factores diferentes. Aquí ya empezamos a hablar con spoilers porque tenemos a Grace, tenemos a Rocky y tenemos muchos personajes secundarios. Ujú. Hay muchas cositas, muchos detalles que tú en un libro lo puedes explicar sin problema, pero que en una película tienes que permitir que sea la gente la que se dé cuenta de las cosas, ¿no? Entonces, yo iba un poco con recelo, porque igual que tú confiaba en Ryan Gosling, pero no estaba segura. Yo siento que dentro de los cambios que han hecho, que luego hablamos de qué mejora y qué empeora en la película, sí siento que es una peli bastante fiel al libro. O sea, la esencia está.
Yo lo que creo que ha pasado en la película es que se ha centrado más en una parte emocional. Y de hecho en el tráiler al final es en lo que se centra, ¿no? En mostrarnos la relación entre Grace y Rocky. Y se ha dejado a lo mejor un poco más de lado toda esta parte científica. Por ejemplo, a mí la primera parte de la película me parece que está súper atropellada. Y no se entiende muy bien lo que le está pasando a Grace. O sea, porque sí que hay una escena de, bueno, él se levanta de la camilla y tal, y dice, esto es un whatever, en plan, un microscopio espacial. Ah, ¿cómo sé eso? Entonces, es muy raro cómo te presentan al inicio que él ha perdido la memoria. Y creo que en la película realmente nunca se llega a justificar, o al menos como que claramente de por qué está en esa situación y también por qué han muerto los otros. Y a mí ese principio me pareció súper atropellado, que es como, jolín, es cierto que en el libro a lo mejor va un poco lento, porque no sé si tarda casi 3 o 4 capítulos simplemente en abrir la escotilla. Y yo sí que creo que unos minutos más de metraje hubieran hecho esa transición como más suave, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay ciertas partes que o pasan de puntillas, entonces es como, vale, pues para pasar así de puntillas no me las cuentes, o directamente se obvian un poco. Porque no sé si, yo creo que no se llega a hablar, pero por ejemplo, la tesis de Grace, que es el por qué él es un profesor y tal, creo que en la película nunca se le llega a dar una conclusión a esa subtrama. Sí, yo creo que el inicio al final resume cosas que tú te vas enterando capítulo tras capítulo en el libro y en la película es como, todo a la vez. Mm. En esta parte estoy de acuerdo contigo que esta parte está hecha enteramente para quien haya leído el libro y que una persona que no se haya leído el libro quizás aquí se entere un poco de la mitad de las cosas. Creo, me ha parecido leer, no estoy del todo segura de que, o sea, evidentemente como en todas las pelis, el metraje era más largo y se ha recortado bastante. No sé si era como 3 horas 56, lo que... Una movida en plan como el doble de película, no Sí. estoy segura, pero está todo el mundo en plan liberar de la versión sin cortes. Y mi apuesta es que este inicio iba a ser como un poco más lento. O sea, claro, al final nosotros solo contamos con la versión final, o sea, no sabemos qué se ha quedado por el camino. Y como ahora ya cada vez hay menos ediciones físicas, pues lo mismo ese metraje extendido nunca nos llega. Pero al menos a mí es la sensación que me dio, que hay partes muy apresuradas y que precisamente por ser tan apresuradas, pues era como, mira, ya quita la entera. O sea, no se está entendiendo lo que me quieres contar aquí, entonces ya quítalo. Igualmente, es que claro, yo no puedo tener el prisma que tiene una persona que va a la peli completamente a ciegas. Entonces, para mí toda esta parte me parecía como tal cual, porque el flashback que tiene él con la pelotita que le va pasando a los alumnos y va hablando de no sé qué, no sé cuánto, el anuncio en televisión de que, ay, mira el sol, no sé qué, uy, ¿qué son esas cosas? Entonces todo me parecía como muy, muy fiel a lo que había leído. Pero claro, si voy con el libro fresco, es normal que yo ya lo tenga como completamente asumido. Pero es verdad que si vas a ciegas, esta parte te quedas un poco, ¿qué está pasando? ¿Y qué mal le queda el pelo largo a Ryan Gosling? Ay, me recordaba, creo que se llama El Renacido, la película. Ah, el protagonista de esa película. Sí. Pero sí, es que justo la escena con los niños, claro, en el libro es como mucho más pausada y realmente él hace una reflexión de mi niño, ¿no? En plan, ¿qué futuro va a tener estos niños y tal? Entonces, bueno, a ver, como película creo que funciona igualmente. O sea, ya quitando estos detalles, como película es muy buena y de hecho, o sea, la acogida general ha sido bastante positiva. O sea, creo que no he escuchado apenas gente quejándose sobre ella y además gente un poco, pues de como de distintos ámbitos, ¿no? Que sí que consumen ciencia ficción, que no. Entonces, no ha sido un cumbre por las cosas, que creo que la opinión general ha sido que esto es una mierda, sino que aquí ha sido un poco más al contrario. Es una buena película, es entretenida, tiene buen ritmo, es una adaptación fiel
Y visualmente, o sea, estéticamente la fotografía está muy chula. Además, señalar que me parece como súper top que el tema de los efectos especiales, aquí no hay cromas. Todo eso que veis de esos planetas y las estrellas y no sé qué, todo eso es un estudiadísimo juego de luces y de colocar esto aquí, esto no. O sea, es que me parece un arte en pleno auge de la IA que es para quitarse el sombrero Mm. y decir, ole tú, como el ending de Frieren, que no tiene nada que ver con esto, pero yo donde puedo hablar de Frieren, yo hablo. Sí, pero al final, o sea, hay mucha fatiga de la inteligencia artificial, o sea, esto también es un hecho y cada vez nos genera más rechazo saber que algo, sobre todo en el plano artístico, ¿no? Que se ha hecho con IA. Entonces, al final, ver este tipo de efectos, pues más manuales, el esfuerzo que lleva detrás y que hay gente que sabe hacer las cosas sin recurrir a todas estas herramientas, yo creo que al final suma. O sea, todo esto suma y la gente realmente quiere ver ese detrás de las escenas, ¿no? Y que Rocky sea una marioneta, a mí me vuelve loca. Que Rocky que esté ahí manejado por... Es que me parece increíble, o sea, que sea como algo físico. Déjennos abrazar a Rocky, por favor. A ver, estando Amazon detrás, seguramente tengamos peluches de Rocky más pronto que tarde. De hecho, un poco... Bueno, no es off topic, porque estoy hablando de Rocky, pero de Lego hay gente que ha buscado el set de Lego que necesitan Mm. para coger las piezas adecuadas y montarse su propio Rocky de Lego. Que es que me parece una locura. Sí, hay varias páginas así. Ahora mismo no me viene a la cabeza el nombre concreto, pero hay páginas que te dicen, no, si te quieres hacer un pollito, necesitas todos estos bloques y te lo puedes montar. O sea que me cuadra. Además es que es como, por la forma que tiene, es justo el target para los Legos. A mí me llena mucho el corazoncito ver que, primero, que la película se ha hecho con muchísimo cariño Mm. y que la gente la haya cogido con muchísimo cariño. Yo, lo que estabas diciendo, solo conozco, y pongo entre comillas, solo conozco a una persona que no le ha gustado la peli y es una amiga de un amigo que no ha leído el libro tampoco ni nada, pero que no le ha gustado la peli. Pero de otras películas que me ha dicho que no le gustan, no me fío mucho de su criterio. Que obviamente todo el mundo tiene su gusto y que no pasa nada si no te gusta la película. Pero en general ha tenido una acogida buenísima. Mi Instagram ya solo existe para Ryan Gosling, porque el algoritmo, en cuanto le das like a algo, ya te pone Sí, 80 cosas. sí, yo creo que esto también, esto bueno, son sí, teorías mías. Pero justo lo que comentaba de la fatiga con la inteligencia artificial, creo que también nos está pasando un poco que estamos viendo todos los días noticias horribles, que si las guerras, que si sube el petróleo, que si no sé qué, y estamos un poco hambrientos también de historias que acaben bien, ¿no? Porque, por ejemplo, al final de la película, cuando Grace descubre la verdad, yo ahí tuve un momento que dije, buah, ahora lo manda todo a tomar por culo. Y dice, ahí os quedáis, os mando la cápsula vacía, os digo, chicos, aquí está cómo arreglar todo esto, si lo queréis venir para acá. Y él se pira a su bola. O sea, había muchas papeletas para que la película acabase mal. Y en cambio acaba muy bien. O sea, la verdad que ese girito final a mí me sorprendió porque ya era como... Estaba la película en un punto de decir, vale, está ya todo el pescado vendido, ¿no? Cada uno se va a su casa, tal. Y ese giro final es como, jolín, pues me ha molado muchísimo que se quede con Rocky. Y, y creo que es eso, que estamos buscando, pues, historias que nos hagan sentir bien, ¿no? De gente que está haciendo cosas, que tiene como el conocimiento y las habilidades para hacer las cosas bien y que esa historia salga bien. O sea, no queremos más tragedias. Totalmente. De hecho, es que tanto el libro como la peli, y a la peli iba sabiendo cómo era el libro, me hicieron estar tensa y sufriendo en las dos mismas escenas, que la primera es cuando a Rocky
parece que se nos Sí, muere. sí, sí. Que de hecho una cosa que sí quitó la película es que Grace como que empieza a quitar ese alquitrán que le sale a Rocky y Rocky en el libro le echa la bronca en plan, pero que casi me matas, que esto es lo que me cura. Y luego hacia el final el momento de Grace, que en la peli no tiene tanto debate, ¿no? Pero en el Mm, libro sí que se lleva un rato diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No vuelvo, lo dejo ahí morir solo y yo, sobre todo en la parte de la posible muerte de Rocky, yo estaba como, ¿a que me lo cambian en la peli para la lágrima fácil? Y yo mm. estaba sufriendo de verdad, de decir, me van a cambiar la película, no va a ser fiel al libro, y yo estaba así agarrada en el sillón, en plan que a Rocky no le pase nada, por favor. Ya, literal, es que llega un punto que le coges muchísimo cariño. Y en el libro, no sé si también lo dice en la película, pero en el libro sí que hay una parte, creo que es al poquito de conocerse, cuando están empezando a hablar entre ellos ya con el ordenador y tal, que Rocky se va a dormir y Grace dice, vale, bueno, pues me quedo por aquí. Y le dice algo así como, bueno, ahora somos dos o ahora estamos juntos o algo así. Y es como, al final hubiera sido tan trágico también para el personaje de Grace de pronto quedarse sin Rocky y de esa forma que es como, jolín, ya hemos conseguido la solución para salvar a las estrellas y tal, es como, no te puedes morir. Hubiera sido un giro predecible, ¿no? Porque también estamos acostumbrados a este tipo de historias, pero, jolín, no, se tenía que salvar, o sea, Rocky no podía morir. En general, cuando leí el libro ya me pareció bastante Disney. No Mm, me lo esperaba tan Disney el libro. Y la peli ya es como súper bonito, súper final feliz, todo bien porque se salva a todo el mundo. Entonces es como, está precioso todo. Y es que encima esta peli se estrena en Estados Unidos el 20 de marzo y aquí en España fue el 27. Y una semana después ocurre pues un acontecimiento histórico a nivel internacional y espacial también, Nefer, no me pegues otra vez. no, bueno, pero en esta te la permito. Sí, con el despegue de la Artemis 2 que si no sabéis lo que es, o sea, ¿dónde habéis estado? Porque ha sido un acontecimiento mundial y bueno, por si habéis estado metidos debajo de una piedra, pues básicamente hemos conseguido sobrevolar la Luna de nuevo por primera vez después de la última misión, que fue en el 72, que de hecho creo que también es el año en el que nació Andy Weir. ¿Coincidencia? ¡Ojo! No lo creo. Pero sí, y creo que la misión ha durado 10 días, creo recordar. Y bueno, se estuvo retransmitiendo en YouTube, seguro que estuvo. Y conozco a bastante gente que la ha estado siguiendo como con ahínco, ¿no? Y creo que esto también, bueno, los astronautas la vieron también la película y la recomendaron y al final ha sido todo como justo el momento. O sea, yo creo que aquí obviamente ha habido alguien de marketing diciendo vamos a cuadrar las cosas, ¿no? Porque es como muchísima casualidad. Pero ha habido como muchos factores para que esta película, o sea, primero porque es muy buena y segundo porque el momento en el que ha salido era como el perfecto. Porque yo fui a un centro comercial y estaba como todo lleno de decoraciones espaciales, había también como un astronauta que te podías meter dentro y te hacías la foto. Entonces creo que estábamos como en general todos muy emocionados con el espacio. Y al final este hito pues también es una buena noticia, ¿no? O sea, dentro de todo lo que estamos viviendo, pues como, mira, gente competente haciendo bien las cosas. Es que además del Artemis ha sido también como la cobertura en redes sociales, en Instagram, que además podías ir al Instagram de los propios astronautas. Mm, Yo, para mí, va a vivir siempre en mi cabeza de manera gratuita, sin pagar ningún tipo de alquiler, ver a una astronauta decir, chiquis, así rueda un dado de rol en el espacio. Y para mí esto fue como, pero qué guay.
Y verles hacer referencias a Hail Mary, pues como Mm, lo de repetir 3 veces una palabra para ese énfasis, que es lo que hace Rocky, ¿no? O es lo que hacen los Heridianos. Y estar como, no sé, todo tan hilado y tan bonito. Mira que, a ver, sí, me gusta el espacio, pero digamos que la ingeniería espacial no es mi pasión. Me gusta mirar al cielo y decir qué bonitas las estrellas. sí. Ahí está el cinturón de Orión. Pero siento que esto ha sido un poco como, me vas a perdonar, la Fórmula 1, que en los últimos años ha ganado como muchísimos adeptos por haberse acercado a más gente. Yo siento que entre Project Hail Mary y lo que ha hecho la NASA, ahora va a haber mucha gente que quiere ser astronauta o que por lo menos va a seguir más de cerca todo el tema espacial. Sí, yo creo que al final muchas veces lo que hace falta son referentes, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, misiones al espacio hemos tenido, ¿no? Con SpaceX al final, pues ha habido varios lanzamientos bastante importantes. Y en cambio yo creo que este tipo de operaciones se ha hecho marketing un poco distinto, ¿no? Era más, pues como para ese público, pues a lo mejor sí más técnico y masculino, o sea, quiero decir, estando Elon Musk detrás, pues a ver. Pero sí que ha habido como operaciones durante muchos años. ¿Tan importantes como esta? Pues hombre, no. Pero es cierto que además lo que comentas de los astronautas, con este carácter que tienen así, pues como más dicharachero, es un poco como es Grace, ¿no? Porque Grace es también un personaje en... O sea, claro, es que es Ryan Gosling en la película, entonces como que ya te esperas un poco esa personalidad. Pero en el libro también es como una persona, pues, como nerviosa, que dice cosas raras o fueras de lugar. En la película además sí que se le ven pues con las camisetas gráficas, que tiene que, como mensajitos frikis y tal. Entonces también es como un personaje muy, muy entrañable, ¿no? Y muy cercano de... Te da esa sensación de ser una buena persona. Sí, a mí una de las quejas que he escuchado, de las pocas quejas, es que la peli la han hecho como muy goofy, ¿no? Como Ujú. muy tontorrón, un humor muy inocente, pero yo me pongo a repasar el libro y realmente el humor del libro, es verdad que Rocky te hace chistes un poco más inteligentes, más Sí, sarcásticos, tiene algunos momentos en el libro que son como, jaja, esta no te la esperabas. Y en la peli es todo como más inocente, pero yo creo que también es para llegar a un público más amplio, ¿no? Para que los niños que vayan a la sala del cine mm, también lo disfruten y no les haga falta que los chistes sean súper rebuscado para que solo te rías tú, que es que claro, tú has pillado esto, pero el niño no. A mí me parece que no hay mucha diferencia a nivel de humor. no. Yo lo veo bastante en la misma línea. Sí, el estilo es muy parecido. O sea, básicamente eso, en la película es más explícito por el tipo de actor que es, pero es eso, o sea, en el libro te encuentras ese mismo tono. O sea, a pesar de ser muy científico y tal, los diálogos, bueno, el libro está narrado en primera persona. Entonces, al final, todos los razonamientos son con la voz de Grace y es siempre en este tono. O sea, y muchas veces esto también hace que el discurso no sea pretencioso, ¿no? Porque él es como... Se le nota que es una persona que le gusta la ciencia y bueno, que está ahí un poco de accidente. O sea, creo que en la película también lo dice, como que él nunca ha querido ser astronauta. O sea, ¿qué narices hace ahí? Entonces está ahí un poco por las circunstancias, pero él tiene esta curiosidad científica, o sea, y de hecho lo que le mueve, o sea, aparte de pues la misión y tal, muchas veces ves que su verdadera motivación es saber más. Y ese querer saber más es lo que le ayuda a dar con soluciones pues que no son evidentes. Yo creo que en general el personaje de Grace está muy bien llevado a Mm, la gran pantalla. Me parece que ha quedado redondo y que Ryan Gosling, yo al principio cuando me dijeron, sí, Ryan Gosling, protagonista, yo decía, no me pega en absoluto. Pero es verdad que sí, que lo ha hecho muy bien, siento que todo ha quedado muy bien. Esta parte en la que él está como narrando el diario espacial sí. y está escondiéndose de Rocky y está como no puedo más, estoy siendo perseguido.
A mí es que me encantó, me pareció como tan divertido que es que decía, todas mis dudas de Ryan Gosling aquí se han eliminado por completo. Y un personaje que siento que mejora bastante es el personaje de Strat, que en el libro es una señora que no tiene corazón, es muy, muy fría, porque todas las mujeres que están al mando en una organización importante siempre tienen que ser como súper insensibles. Y aquí en la peli se mantiene un poco esa frialdad, ese distanciamiento emocional, pero me parece un personaje mucho más humano. Sí, además hay una escena que a mí me parece clave, que es cuando están en la fiesta, que, o sea, está Grace en la fiesta, sale, se encuentra con ella, hablan un poco, y luego ella acaba yendo a la fiesta, de hecho canta una canción y ese momento yo creo que ahí se ve bien que al final es una persona que es fría por necesidad. O sea, creo que el libro sí que te justifica mejor el por qué está haciendo todo esto y por qué tiene que ser así. Me acuerdo de una escena que la llevan a declarar a juicio por un tema de patentes o no recuerdo exactamente qué era, pero era eso, ¿no? Como que estaba usando cosas y tenía que haber solicitado las patentes, bueno, un rollo burocrático. Y básicamente ella dice que están intentando salvar al mundo. O sea, no pueden perder el tiempo con esas cosas. O sea, no pueden perder un mes en conseguir unos papeles. Entonces sí, se están saltando las leyes, pero ¿qué hacemos? Nos morimos todos. Entonces, a mí ese tipo de personajes también me gustan porque esa es una persona que no necesariamente tiene que ser despiadada o mala o fría, pero se tiene que convertir un poco, pues, casi en un demonio, ¿no? Para conseguir el bien de todos. Y me parece que es un personaje que, juntando la película y el libro, queda muy redondo. En el libro, aquí, yo había veces que decía, se nota que este libro lo ha escrito un señor, pero ¿Verdad? pero en conjunto me parece que ha quedado mejor el personaje. Y yo siento que la actriz Sandra Hüller, no sé cómo se pronuncia el apellido, pero bueno, esta mujer eh, lo hace también increíble y al parecer es bastante show, porque nosotras en la peli la vamos a ver más seria por lo general, Mm, pero dice Ryan Gosling en una entrevista dice que su primer contacto con ella es para grabar la escena en la que ellos salen de la escuela y ella le va como contando algo mientras van caminando y al parecer la escena simplemente ellos tenían que caminar tranquilamente hacia adelante, mm. como atravesando en esto. Y justo antes de que digan acción, le dice ya, te echo una carrera hasta la bici. Y por eso ella empieza como a andar más rápido y él está como, ¿qué? ¿Qué? Y va así como que no sabe lo que acaba de pasar. Entonces, a mí este pequeño detalle, por ejemplo, me hace tenerle como más cariño tanto a la actriz como al personaje. Y el tema del karaoke, Mm, también que dijo ella, yo solo voy a cantar si es cantando esta canción. Y la hicieron cantar porque creo que es el propio Ryan Gosling que la escucha un día por el pasillo cantando y se quedó flipando. Pues la tía, la verdad es que sí, canta muy bien. tiene buena voz. Lo que sí que me convence menos, o más que convencerme, es que no están, son el resto de personajes secundarios. Es verdad que tenemos al guardaespaldas, el de seguridad, Sí, que no recuerdo cómo se llama, no sé si era Ricky, no sé, no me acuerdo. Pero este señor que sí que se gana mucha simpatía, la verdad. Porque a mí esos personajes que empiezan siendo como el grandullón serio y luego son como super cookies, me ganan bastante. Pero nos falta completamente la tripulación. mm, sí, y yo creo que al final esto es enteramente de culpa del medio, porque otra adaptación que es Orgullo y Prejuicio, que todo el mundo habla de ella, le pasa un poco lo mismo. Al final se centra mucho en el romance de dos personajes, pero en el libro están ocurriendo muchas otras cosas. Hay muchos personajes que son importantes. Entonces, al final, si ya como comentabas, la película era mucho más larga y ya se ha tenido que quitar bastante metraje, llega un punto que los personajes secundarios tienes que elegir muy bien con cuál te quedas y con y cuál dices, bueno, pues este prescindimos de él. Yo por eso comentaba que
si no te quieres leer el libro primero porque al final te da pereza, si te ha gustado mucho, mucho la peli, merece la pena, aunque luego te lo leas un poco en diagonal, porque te da eso, ya todo lo que te falta de la película y rellena esos huecos. Y un hueco gordo son los personajes, sí. Hay pequeños detalles, por ejemplo, pues nos enteramos en el libro de una manera bastante cómica, recuerdo que este diálogo era bastante divertido, que dos personajes están liados. Mm, Y es un detalle muy tonto porque realmente no afecta en absoluto a la historia. Y en la peli los puedes ver, que están ahí ellos con sus tonterías. Entonces, eso me gusta. También os diré que para quien vea la peli primero y luego busque completar a los personajes secundarios, es cierto que Andy Weir aquí se caga un poco en algunas cositas con tópicos. Porque, sí. pues bueno, la rusa es la que bebe vodka todo el tiempo y cositas así que tú dices, bueno, a ver, un poco típico de señor estadounidense intentando abrirse a otra cultura. Pero quitando eso, sabéis más de los personajes, veis un poco más en detalle sus motivaciones, sus miedos, qué les ha llevado hasta allí. No tanto como se puede ver en otras historias, porque al final aquí lo importante es Grace y lo que está Mm. pasando en el presente, pero ahí está. Y además, hablando de completar la historia, hay rumores de que puede haber secuela. Esto me da un miedo. O sea, la pregunta es, ¿de verdad hace falta una secuela? O sea, porque esto al final son rumores y creo que han venido más de la productora de Amazon, que bueno, pues se podía explorar el regreso de Grace a la Tierra o hacer como una historia paralela. O sea, porque el autor no está trabajando en un libro, eso sí se sabe, pero no tiene nada que ver con Hail Mary, o sea, no es ni secuela, ni spin-off, ni nada. Entonces, esto sí que a lo mejor es sin más tantear, ¿no? O sea, lanzar un poco un globo sonda a ver qué opina la gente. Yo opino que no. No hace falta. No, o sea, sí que el autor es verdad que no se cierra a, bueno, venga, sí, se puede escribir otra cosa. Yo veo una de las opciones rumoreadas de que esto sea los eridianos, el mundo de ellos, su cultura y tal, quizás desde los ojos de Grace o incluso desde los ojos de Rocky. Sería muy divertido leer un libro narrado Mm, como habla Rocky, pero si hicieran algo relacionado yo vería más como un cortometraje, una sí. miniserie de eridianos haciendo cosas de eridianos, ¿no? De viéndose comer. Ah, no, comer no, dormir. Es verdad que creo que en el libro, y esto en la peli como que es un chiste y ya está, pero creo que en el libro Rocky le decía a Grace en plan, pero ¿cómo nos vamos a ver comer? ¿Qué estás haciendo? Estás comiendo aquí delante de mí, esto es una aberración. Y en cambio en la peli es como, oh sí, yo como de manera mucho más majestuosa y se mete eso Sí, por ahí debajo. es muy desagradable. O sea, a ver, está pensado para que sea desagradable, pero era como, por favor, que pare ya. Pero de lo que sí que va a haber película, que eso sí está ya en ello, es de Artemisa, que es otro libro de este señor. No lo he leído, lo tengo aquí en casa, en algún momento lo leeré, pero gente que ama Hail Mary me ha dicho que Artemisa es bastante aburridillo, Sí. que igual se pasa demasiado con señor explicando cosas de ciencia. A ver, es cierto que con The Martian es como él escribió lo que le apeteció, pero Hail Mary se le nota, o al menos yo lo noto, que es un libro escrito para ser película. No sé si ya había algo hablado de antes, porque no sé exactamente cuándo se publicó este libro, pero creo que ya tiene sus años. Y es que no me gusta jugarme cosas, pero me jugaría algo a que cuando lo estaba escribiendo ya estaba pensando en que este libro sería susceptible de adaptarse a una película, porque tiene muchas cosas que lo facilitan. Por ejemplo, cuando hicimos el episodio de Cumbres Borrascosas, creo que una de las preguntas que me hiciste fue que si era posible hacer una buena adaptación de Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es un libro muy difícil de adaptar y hay adaptaciones mucho mejores que la que hemos tenido este año, pero aún así no consiguen captar
todos los matices del libro, o se tienen que centrar como en una cosa y dejar de lado todas las demás. Hail Mary me parece que es muy complicado hacer una adaptación cinematográfica de otra forma, o sea, que sea como radicalmente distinto a lo que ya hemos visto. Ahora que has mencionado a Cumbres Borrascosas, me he leído hace poco Emma Ujú, y me he visto la adaptación de 2021, creo que es la que protagoniza Anya Taylor-Joy. sí, Y debo decir, a mí por lo menos esta adaptación me ha gustado muchísimo. Muy buen vestuario, muy buena sí, fotografía. Y yo, pues igual que con Hail Mary, como acababa de terminar el libro, a la peli he ido fresquísima y he dicho, es que es tal cual todo, o sea, mm, me lo han puesto tal cual. Yo, a ver, no quiero que parezca tampoco que mi opinión en las adaptaciones es que tiene que ser 100% fiel al libro. Pero es verdad que en el caso de Hail Mary, como dices, no se podía hacer de otra forma. Entonces, creo que sigo defendiendo que a pesar de los cambios, de que haya cosas más aceleradas, que haya cosas que a lo mejor alguien que solo vea la peli no entienda del todo, creo que es buena adaptación, creo que se ha hecho muy buen trabajo y que ojalá se aplique en el cuento en muchísimos estudios para que hagan las cosas con el mismo cariño. sí, y eso es lo importante, o sea, la pasión cuando tú estás haciendo algo se nota, o sea, se nota mucho cuando algo está para vender, que te lo quieren colar como sea, y cuando algo se ha hecho con ese cariño de decir, yo lo estoy haciendo porque me apetece y quiero que esto salga bien, y a ver, no es que te lances a la piscina vacía, pero ayuda mucho cuando hay ese mimo que luego la audiencia lo reciba bien. Y hablando de cosas que se hacen con mimo y con cariño, en verdad me da un poco de penita decir que este va a ser el último episodio de esta temporada de Libretes y Gatetes. Ha sido una temporada cortita, pero intensa, ¿verdad? Hemos hecho muchas cosas, hemos tenido también mucho adulting, por lo que también ha habido complicaciones esta temporada a la hora de grabar, pero que lo hemos hecho con cariño, como dices, que hemos hablado de muchas cosas. Además, uno de los objetivos que nos pusimos para esta temporada fue variar más Mm. en el temario, no hablar solo de romantasy y creo que lo hemos conseguido. Sí, porque al final hemos saltado ciencia ficción, hemos saltado al dark romance, también hemos tenido ahí nuestros escarceos con BookTok, que es que siempre da que hablar. La verdad, es un pozo de ideas infinito. Un pozo de ideas y un pozo a veces de conflictos y problemas, pero bueno, ya sabéis que nos gusta el chisme, nos gusta las cosas bonitas, pero también nos gusta un poco de vez en cuando soltar un poco de veneno, que yo creo que es también terapéutico. Sí, a veces sienta bien, ¿no? No tanto el veneno, pero las verdades, o sea, a veces hay que decirlas. Entonces, ya pues solo nos queda agradeceros el apoyo durante esta temporada y las anteriores, de verdad, muchísimas gracias. Y espero que hayáis disfrutado un montón escuchándonos, tanto como nosotras grabando. Y ya desearos una feliz lectura.